Hola, bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio 4 del trabajo práctico número 4. Antes que nada vamos a leer la consigna que dice así. Tres capacitores se conectan como se indica en la figura. Primero se cierra el interruptor S1, luego de transcurrido un tiempo largo se abre S1 y se cierra S2. ¿Cuál es la diferencia de potencial en cada capacitor después de transcurrido mucho tiempo después de cerrada S2? El punto B dice, ¿cuál es la carga de cada capacitor? Y el punto C dice, ¿cuál es la energía almacenada en los capacitores antes y después de cerrar S2? Bueno, lo primero que hay que hacer es dibujar un circuito. Eh, bueno, yo ya me idea la fuente de tensión de 200 voltios, según el capacitor de 1 microfarad, C2 al de 2 microfarads y C3 al de 3 microfarads. Bueno, eh, hay que distinguir tres tiempos, vamos a llamarle en el circuito. Al principio, le vamos a llamar el T sub 0, S1 estaba cerrado y S2 estaba abierto. Entonces, el capacitor C1 se carga con 200 voltios de 0, S1 cerrado. Bueno, después, después cuando también lo que dice es, dentro de un tiempo se abre el S1 y se cierra el for. Hay un tiempo que se llama T sub 2, donde se abre S1 pero todavía no se cierra S sub 2. Entonces, ya vamos a llamarle llaves abiertas. Donde el capacitor 1 queda cargado con 200 voltios. Y después tenemos el tercer tiempo, vamos a llamarle, donde se cierra S sub 3. Bueno, obviamente T sub 0, T sub 2, T sub 0, T sub 1 y T sub 2, vamos a llamarle. Estamos. T sub 1 cuando la llave está abierta y T sub 2 sería el tercer tiempo cuando se cierra S2. Estamos. Y ahí hay un movimiento de cargas acá y se reacomodan las cargas entre C sub 1, C sub 2 y C sub 3. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué mide una consigna S? ¿Cuál es la diferencia potencial en cada capacitor después de transcurrido mucho tiempo de cerrado el C2? O sea que después de que la carga inicialmente estaba en C1, se reacomoda en toda esta parte. Bueno, para empezar, tenemos que calcular la carga de y podemos decir que una vez que se cierra, que se abre ese sub 1, tenemos la carga total del sistema, pero en este momento, como este sub 2 estamos hablando del T sub 1, como ese sub 2 está abierto todavía, toda la carga está en C1, entonces la carga total podemos calcularla en ese instante. Bueno, nuestra fórmula, nuestra fórmula que vamos a usar para todo va a ser esta, va a ser C igual a U sobre B. Perfecto. Entonces igual a carga dividido tensión. Vamos a llamarle 1. Bueno, el número de la ecuación. Bueno, tenemos en el instante 1 tenemos la capacidad y tenemos la tensión. Entonces tenemos que fijar la carga. Entonces, guardar esto. Vamos a seguir la carga total del sistema. Pasamos la tensión para aquel lado. Va a ser igual a la capacitancia sub 1 por B. Ya me veía al principio, no entiendo. Que sería 1 microfarad por 200 voltios. Y eso me da 200 microcoulomb. Tenemos nuestra carga total. Ah, bueno,
Ahora, después que se cierra ese sudor, esa carga total se dispersa por acá. Pero hay algo que estamos seguros, ¿no? La tensión acá es la misma que la tensión acá, digamos. De esta tensión vamos a llamarle V sub F, de tensión final. Eh, y es lo que vamos a apuntar y que va a ser la misma tensión que va a tener el capacitor 1. Después, y esa tensión vamos a calcular el capacitor de C3. Pero bueno, nosotros tenemos la carga total y tenemos los capacitores acá, ¿no es cierto? Entonces podemos llegar una capacitancia equivalente de todo esto para decir que esa capacitancia tiene la carga total del sistema, ¿no es cierto? Entonces, como acá tenemos la misma tensión acá, podemos hacer un serie de estos dos, de C2 y C3, y después un paralelo del equivalente de esto con C1. Vamos por partes. Primero vamos a hacer el serie de C2 con C3. Voy a simplificar el circuito de acá para allá ahora, entonces va a estar C1. Acá vamos a poner otro capacitor que va a estar en paralelo, que va a ser C equivalente 2, 3, porque es el C2 y 3. Y bueno, si se fijan en el libro, en la parte del circuito serie, van a ver que se calcula así: 1 dividido el capacitor equivalente 2, 3 es igual a 1 dividido C2 más 1 dividido C3. Vamos a ver, vamos a ver. Pero, si yo opero algebraicamente, puedo pasar esto para aquí y me queda C equivalente 2, 3 igual a C2 por C3 dividido C2 más C3. Vamos, eso me da 2 microfaradios por 3 microfaradios dividido 2 microfaradios más 3 microfaradios. Sería 6 quintos, o sea, o 6 dividido 5 microfaradios o 1,2 microfarads. Sí, con el empleo. Y posteriormente podemos agarrar y todo esto pasarlo a un solo capacitor, que va a ser el capacitor equivalente total. Y el capacitor equivalente total va a ser igual a la suma nada más de 1 más T equivalente a 3. ¿Por qué? Porque están en paralelo y en paralelo simplemente se suman las capacitancias. Bueno, entonces la capacitancia equivalente total me da 1 microfaradio más 1,2 microfaradio, y eso nos da el equivalente total de 2,2 microfaradio. Bueno, la capacitancia equivalente de todo esto vale 2,2 microfaradio. Vamos, ahora usamos la ecuación 1. Dice que la capacitancia es la carga sobre la diferencia de tensión. Tenemos la capacitancia equivalente total, tenemos la carga. Entonces, llegamos a la conclusión de que entonces, si pasamos la tensión hacia la izquierda y la capacitancia hacia la derecha, la tensión final va a ser igual a la carga total dividido la capacitancia equivalente total. Y eso nos da 200 microcoulomb dividido 2,2 microfarads.
que eso nos daría una tensión final de 90,91 voltios aproximadamente. Bueno, vamos. Entonces, si vamos a la cocina, ya tenemos la tensión en el capacitor 1. Pero para calcular la tensión del capacitor 2 y el capacitor 3, también necesitamos la carga en todo esto. ¿Ok? Como nos dice la teoría, si nosotros tenemos. Esto es con este como que están en paralelo, porque comparten tensión, digamos. La serie C2, C3 comparte tensión con C1. Entonces podemos tomar esta parte como que está en serie, C2 y C3. Si están en serie, comparten carga. Entonces deberíamos, para calcular la tensión de C2 y C3, deberíamos calcular la carga de todo el. Y si calcula, vamos a calcular primero la carga del capacitor 1, que está bastante fácil, digamos. Vamos a ver la ecuación 1. La carga del capacitor 1 va a ser igual a, nosotros pasamos la tensión para allá, a la capacitancia del capacitor 1 por la tensión del capacitor 1, que es la misma que la tensión final, ¿no es cierto? Vamos. Y eso nos da un microfaradio por 90,91 voltios. Que me prolijar. Vamos a ver. Sería igual a un microfaradio por 90,91 voltios. Entonces la carga del capacitor 1 nos va a dar 90,91 microcoulomb. Como sabemos que la carga es constante, entonces se puede decir que la carga del capacitor 1 más la carga del capacitor y del capacitor 2 y capacitor 3, que tienen la misma carga, digamos, que comparten carga, vamos a llamarle QC23, te da la carga total, ¿no es cierto? Tenemos estos dos datos, digamos, entonces despejamos Q23 igual a la carga total menos la carga del capacitor 1. Entonces eso nos daría que 200 microcoulomb menos 90,91 microcoulomb Q23 nos da 109,09 microcoulomb. También se puede calcular yendo de la ecuación 1, pero bueno, eso le dejo para que ustedes calculen en su casa. Bueno, estamos, ya tenemos la tensión en el capacitor 1, tenemos la carga del capacitor 1, del capacitor 2 y del capacitor 3. Ahora nos falta calcular la tensión del capacitor 2 y del capacitor 3. Bueno, como están en serie, se comparte la carga. Entonces, partiendo de vuelta de la ecuación 1, podemos decir que la tensión del capacitor 2 es igual a la carga del capacitor 2 y el capacitor 3, que es la misma, dividido la capacitancia 2 del capacitor 2, y también que la tensión del capacitor 3 es la carga del capacitor 2
y el capacitor 3, que es la misma porque están en serie, dividido la capacitancia del capacitor 3. Bueno, vamos a sustituir. Esto sería 2 microcoulombs del capacitor 2 dividido 109,09. Bien, entiendo. Al revés, sería 109,09 microcoulomb dividido 2 microfarads, y eso nos da 54,54 voltios. Y en el capacitor 3 va a ser lo mismo, 109,09 microcoulomb dividido 3 microfarads, y eso nos da 36,36 voltios. Entonces ahí ya cumplimos con la consigna A. Tienen la consigna A, vamos a ir anotando acá. Y no. Ah, cierto. La tensión del capacitor 1 es igual a la tensión al final, que es 90,91 voltios. La tensión del capacitor 2 es 54,54 voltios. Y la tensión del capacitor 3 es 36,36 voltios. Si ustedes suman la tensión del capacitor 2 y el capacitor 3, les tienen que dar lo mismo que la tensión del capacitor 1. Bueno, y para el B, la carga del capacitor 1 nos da que es 90,91 microcoulomb, y la carga del capacitor 2 es igual a la carga del capacitor 3, que le llamamos U capacitor 2, 3, y eso nos dio 109,09 microcoulomb. Bueno, vamos al punto C. En el punto C dice cuál es la energía almacenada en los capacitores antes y después de cerrar S2. Bueno, vamos a anotar, vamos a ver, este sería el punto C. Vamos a hacer línea. Bueno, hay varias fórmulas para calcular la energía. Vamos a llamarle U igual a. Una es teniendo la carga y la capacitancia, que sería cuadrado dividido 2C. La otra teniendo la carga y la diferencia de tensión, sería 1/2 de Q por delta B o por B. Y la otra sería igual a 1/2 de la capacitancia por la diferencia de tensión al cuadrado. Además me gusta ver lo que tiene la capacitancia y la diferencia de tensión, porque uno casi nunca sabe de la carga de un capacitor, digamos. Uno se va a poner uno se va a poner a calcular la carga siempre, digamos, que uno trabaje. Puede hacerlo, digamos, que no se puede hacer.